¿Qué tal nuevamente? Me imagino que ya leíste. Esperaría que ya lo hayas hecho porque eso te va a facilitar para ir entendiendo. Las páginas las puedes ir trabajando e ir poniéndole pausa al video para que no haya ningún inconveniente. Yo de corrido voy a explicar las 3 páginas de trabajo y tú puedes ir poniéndole pausa para irlo llenando. Si tienes alguna duda me puedes escribir a mi teléfono, por WhatsApp o por correo electrónico y con gusto te voy a poder responder. Si no inmediatamente, en el orden en el que me vayan ingresando las preguntas, así te voy a ir respondiendo. Empezamos con la página 49, donde están las estrategias de comprensión. Dice, recuperación de la información, elaboración de tablas. La primera dice, completa la tabla tomando como base la lectura, el precio de la oscuridad. Entonces vas a colocar hechos de la lectura. ¿Cuáles son hechos verosímiles? Recuerda que si alguna palabra no entendías, esperaría que la hayas buscado. Dice hechos verosímiles son todos aquellos hechos ficticios. Y vas a colocar cuáles son esos hechos ficticios y los vas a redactar. En la segunda parte de la tabla dice hechos fantásticos. ¿Qué hechos consideras que son fantásticos? Y los vas a escribir. La idea es ubicarlos y tener bien ese panorama. Número 2. Discriminar las causas de un suceso. Vamos a identificar las razones que originan un suceso. Eso permitirá al lector visualizar claramente el conflicto. Miremos, el numeral 2 dice, señala las razones que ocasionaron las acciones que se relatan en la leyenda. En la leyenda que estaba descrita hay diversidad de acciones y vamos a ir viendo cuáles son qué razones ocasionaron ciertas acciones. Por ejemplo, la primera acción es, el gran jefe indio pidió ayuda al rey serpiente. ¿Cuál fue la razón por la que pidió ayuda? Lo vas a escribir. Segunda, el rey serpiente pidió veneno. Y ahí vas a colocar cuál fue la razón por la que el rey serpiente pidió veneno. Y 3, el gran jefe indio desobedeció y abrió el saco. Y ahí vas a colocar cuál fue la razón por la que desobedeció. Y ahí lo vas a redactar sin ningún inconveniente. Página 50. Interpretación del texto, reflexión y vamos a empezar con esta página. Dice, identificar el conflicto de los personajes. Dice, identificar los conflictos a los que enfrentaron los personajes de la leyenda, el precio de la oscuridad, de acuerdo con el siguiente esquema. Y hay 2 personajes principales, el gran jefe indio y el rey serpiente. Entonces vamos a ver cuál es el conflicto que cada uno de ellos tenía. Dice, para irlo entendiendo, el conflicto puede ser interno o externo. Los conflictos internos los tiene el personaje consigo mismo y los conflictos externos con circunstancias exteriores. Entonces ahí ya tenemos los 2 parámetros para escribir. En esa tablita vas a colocar cuál era el conflicto interno del jefe indio y cuál era el conflicto externo. De igual forma esos 2 aspectos para el rey serpiente y vas a escribirlos ahí. El numeral 2 dice resumir un texto. Dice, un resumen es un texto breve que el lector elabora exponiendo las ideas principales y secundarias. Y vas a decir ahí, numeral 2. Elabora un breve resumen del texto El precio de la oscuridad. Puede serte de utilidad la segunda actividad de recuperación de información en donde identificaste razones y acciones. Quiere decir que lo que hiciste en la página 49 de las acciones y razones, esa puede ser tu base para poder resumir el texto aquí. ¿Estamos? Entonces vas a resumir con tus propias palabras de qué trata toda la lectura, así en breves palabras. Lo puedes ir haciendo despacio. Yo voy a terminar toda la actividad. Página 51 dice reflexión y valoración. Identificar el texto textual. El tipo textual, Dice, ¿qué características de la lectura anterior te permite identificar que es una leyenda? Como ya vimos cuáles son las características que tiene una leyenda, ahora vas a escribir qué características tenía esa lectura para que podamos concluir en que es una leyenda. Y lo vas a escribir porque los personajes son ficticios, y ahí puedes ir agregando diversidad de aspectos. Crear un nuevo texto, dice. Con los datos obtenidos de la lectura, es el numeral 2, de un texto, es posible crear uno nuevo
que lo complemente. Tomando como ejemplo la lectura El precio de la oscuridad, escribe cómo crees que son el carácter, las creencias y las tradiciones de los indios americanos. Quiere decir que vas a escribir cómo era el carácter de los indios americanos de los que se habla, cuáles eran las creencias de ellos y cuáles eran las tradiciones que ellos tenían. Y los vas a redactar ahí. No te pregunta nada más, solo te dice cuáles eran, escribe cómo crees que eran esos tres aspectos de los indios americanos que se menciona en la lectura. Terminando de contestar ese numeral, que estamos hablando de estos dos, vas a trabajar con esta franja celeste y ahí lo que vas a hacer es evaluar la forma de la leyenda El precio de la oscuridad. Esa evaluación es muy particular, quiere decir que podemos tener diferentes respuestas, porque dice continuidad de los hechos. ¿Será que los hechos son continuos así? No, está de manera excelente, es bueno, es aceptable, debe mejorar o es deficiente. Y tú vas a marcar el que creas conveniente. De preferencia, rellena la bolita de la que consideres apropiada. Y así llenas toda esa franja. Terminando esta lectura, puedes trabajar la siguiente leyenda, que es La gitana enamorada. Tiene 2 páginas y tiene una página de evaluación. Quiere decir, son 2 páginas de lectura, páginas 52 y 53, y tiene una página de trabajo que es la página 54. Esas son las lecturas, más o menos vas a tener 5 días para que lo puedas trabajar. De igual forma, van a haber lecturas en la plataforma. Por el momento no, ya que llevamos hasta la lectura 20, entonces eso nos permite ya haber leído las leyendas que estaban en la plataforma. Así que posteriormente yo te voy a estar indicando cuando sí hayan lecturas a través de este medio. Así que Dios te bendiga y cualquier duda ya sabes dónde comunicarte conmigo. Bendiciones.